Buenos días compañeros, seguimos con la exposición, ¿no? Ahora vamos a ver el capítulo 2 que se trata sobre el origen del conocimiento. El racionalismo es la fuente principal del conocimiento, o sea, esto quiere decir que es la razón, viene de ratio, razón. Se puede hablar de conocimiento cuando es lógicamente necesario y universalmente válido. En la fuente principal del conocimiento de la razón es una posición epistemológica que ve en el pensamiento, que es la razón, como ya hemos explicado, viene de ratio, que razón, es la fuente principal del conocimiento humano. También podemos decir que es nuestra razón juzga que tiene que ser así y no puede ser de otro modo. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque por sí mismo, por tanto, siempre y en todas partes, entonces y solo entonces nos encontramos ante un verdadero conocimiento en opinión de racionalismo. Como vemos, todo esto es verdadero, todo este conocimiento se funda, según esto, en el pensamiento, y esto a la vez es la verdadera fuente y base de un conocimiento humano. Ahora vemos tipos de juicios. Por ejemplo, el juicio, el todo es mayor que la parte, o todos los cuerpos son extensos. Eso quiere decir, ¿no?, que en ambos casos vemos con evidencia que tiene que ser así y que la razón se contradiría a sí misma si quiere sostener lo contrario. En cambio, en el juicio todos los cuerpos son pesados, o el juicio, el agua hierve a 100 grados. Podría no ser así. No tiene necesidad lógica. Estos juicios dependen de la experiencia, solo son válidos dentro de límites determinados. Esto podemos juzgar únicamente, ¿no?, que el agua hierve a 100 grados, es obvio, y que los cuerpos son pesados, hasta donde hemos podido comprobarlo. En estos juicios nos hallamos atenidos a la experiencia, pues asimismo esto les falta la rigurosa validez. Vamos a presentar lo que el autor dice sobre esta crítica al racionalismo. Bueno, subraya el factor racional en el conocimiento humano, esto lo cual coincide con su idea del conocimiento, según el cual todo verdadero conocimiento posee necesidad lógica y validez universal. Pero el ideal de hacer del pensamiento la fuente única del conocimiento es exclusivista. ¿Por qué? Porque ya que esto excluye todos los otros modos de aproximarse al conocimiento. Es sacado de un tipo de conocimiento, el conocimiento matemático. Es el único que funciona con validez para el racionalismo. Otro defecto del racionalismo es su dogmatismo, pues pretende sacar al menos conceptos conocimientos. Bueno, seguimos. Acá vemos otra postura de acuerdo a los empiristas. El empirismo proviene de hepeiria, que es griego, ¿no?, que significa experiencia. Y la única fuente del conocimiento humano, como ya lo dije, es la experiencia. En esto el humano nace con la mente como una pizarra en blanco en la cual se van escribiendo todas nuestras experiencias, todos nuestros conceptos, incluso los más generales y abstractos, proceden de la experiencia. Por ejemplo, el niño empieza por tener percepciones correctas. Sobre la base de estas percepciones, llega paulatinamente a formar presentaciones generales y conceptos. Bueno, seguimos. Acá vemos otra postura de acuerdo a los empiristas. El empirismo proviene de hepeiria, que es griego, ¿no?, que significa experiencia. Y la única fuente del conocimiento humano, como ya lo dije, es la experiencia. En esto el humano nace con la mente como una pizarra en blanco
en la cual se van escribiendo todas nuestras experiencias, todos nuestros conceptos, incluso los más generales y abstractos, proceden de la experiencia. Por ejemplo, el niño empieza por tener percepciones correctas. Sobre la base de estas percepciones, llega paulatinamente a formar presentaciones generales y conceptos. Los empiristas suelen tener dos experiencias, una interna y la otra externa. La experiencia interna consiste en la percepción de sí mismo, que esto es la reflexión. También por el otro lado es la experiencia externa, que consiste en la percepción por los sentidos. Esto llamamos que es la sensación. Hay una forma del empirismo que solo admite esta última. Esta forma del empirismo se llama sensualismo, de sensus, sentido. Por ejemplo, el alma solo tiene originariamente una facultad, la de experimentar sensaciones. Todas las demás han sido de esta. El pensamiento no es más que una facultad refinada de experimentar sensaciones. Como sabemos, los máximos representantes del empirismo son John Locke y David Hume. Vemos que el autor presenta una crítica al empirismo. El empirismo subraya el valor de la experiencia, lo cual es muy importante frente al desdén del racionalismo por la experiencia. Bueno, si todos los contenidos del conocimiento proceden de la experiencia, el conocimiento humano parece encerrado dentro de los límites del mundo empírico. La superación de la experiencia, el conocimiento de lo suprasensible es imposible. Los empiristas tienen una actitud escéptica frente a todas las especulaciones metafísicas, pero el empirismo no puede negar la necesidad de la razón para deducir conceptos, por lo que queda abandonado en principio al empirismo. Existe otra corriente que es el intelectualismo, que es un intento de mediar entre el racionalismo y el empirismo. Opina que ambos factores tienen parte de la producción del conocimiento, pero el intelectualismo deriva los conceptos de la experiencia y no de la razón. También los principios supremos del conocimiento radican en la experiencia, pues representan relaciones que existen entre conceptos procedentes de la experiencia. Sus máximos representantes del intelectualismo son Aristóteles y Santo Tomás. Vemos también otra corriente que es el apriorismo, que es un segundo intento de mediación entre el racionalismo y el empirismo. Define la relación entre experiencia y pensamiento de un sentido opuesto al intelectualismo. Nuestro conocimiento presenta elementos a priori, independientes de la experiencia. No son contenidos, sino formas del conocimiento. Estas formas reciben su contenido de la experiencia, y en este apriorismo se separa del racionalismo y se acerca al empirismo. Los factores a priori semejan en cierto sentido recipientes vacíos, que es la experiencia llena con contenidos concretos, y el máximo representante del apriorismo es Kant. Ahora vemos la posición del autor acerca de la teoría del conocimiento. Vamos a ver su propia crítica y su propia posición. Desde el punto de vista del psicologismo, ambos, el racionalismo y empirismo, son falsos. La psicología ha demostrado que además de los contenidos de la experiencia, hay otros no intuitivos,
intelectuales, pero también el racionalismo ha sido refutado por la psicología, que ha demostrado que la formación de nuestros conceptos está influida por la experiencia. El conocimiento humano es un cruce de contenidos de conciencia intuitivos y no intuitivos, un producto del factor racional y el factor empírico. Las posiciones intermedias del intelectualismo y el apriorismo se ajuntan más a los hechos. Es la producción del conocimiento, tiene parte tanto la experiencia como la razón. Nuestro conocimiento tiene, según ambas, un factor racional y un factor empírico. Hasta aquí vemos sobre el origen del conocimiento. Y ahora vamos a ver sobre la esencia del conocimiento, cuyo problema radica en la relación entre el sujeto y el objeto. ¿Dónde está la esencia del conocimiento? ¿Tiene su esencia en el sujeto o en el objeto? En la corriente de la historia de la filosofía ha surgido una corriente de pensamiento llamado el objetivismo. El objeto determina al sujeto. El sujeto se rige por el objeto. El sujeto toma sobre sí, en cierto modo, las propiedades del objeto. Las reproduce. Las propiedades del objeto están acabadas y así las toma el sujeto. Los objetos son algo dado con una estructura definida. La conciencia cognoscente toma esta estructura y la reconstruye tal cual es. El objeto hace frente como algo acabado, algo definido a la conciencia cognoscente. El subjetivismo funda el conocimiento humano en el sujeto. El conjunto de los principios del conocimiento están en el sujeto, o sea, el mundo de las ideas está en el sujeto. La verdad del conocimiento humano depende del sujeto. La conciencia cognoscente define los objetos. Se refiere a un sujeto superior trascendente. No se quiere significar el sujeto concreto, sino lo individual. Otra corriente que trata la esencia del conocimiento es el realismo, que considera que existen cosas reales independiente de la conciencia. Hablaremos tres realismos: ingenuo, natural y crítico. El realismo ingenuo: las cosas son tales como las percibimos. Las cualidades pertenecen a las cosas independientemente de la conciencia que la percibe. El problema del sujeto y el objeto no existen aún para él. No distingue en absoluto entre la percepción, que es un contenido de la conciencia, y el objeto percibido. El realismo natural distingue el contenido de la percepción y el objeto, pero los objetos responden exactamente a los contenidos de la percepción. Este ya no es ingenuo, sino que está influido por las reflexiones críticas sobre el conocimiento. En el realismo crítico, las propiedades de las cosas son reacciones de nuestra conciencia que surgen cuando determinados estímulos externos actúan sobre nuestros sentidos. En este, no cree que convengan a las cosas todas las propiedades encerradas
en los contenidos de la percepción. Afirma que las propiedades o cualidades de las cosas que percibimos únicamente existen en nuestra conciencia. Otra corriente, el idealismo. Idealismo epistemológico sostiene que no hay cosas reales independientes de la conciencia. Hay que distinguirlo del idealismo metafísico, que tiene la convicción de que la realidad tiene por fondo fuerzas espirituales. Solo quedan dos clases de objetos, el objeto de conciencia y el objetos ideales. El objeto de conciencia son representaciones, sentimientos, etc. Es el idealismo subjetivo o psicológico. Toda realidad de esto está encerrada en la conciencia del sujeto. Las cosas no son nada más que contenidos de la conciencia. En cambio, objetos ideales es la lógica y la matemática. Es el idealismo objetivo o lógico. Esto toma por punto de partida la conciencia objetiva de la ciencia, tal como se expresa en las obras científicas. El contenido de esta conciencia no es un complejo de procesos psicológicos, sino una suma de pensamientos, una suma de juicios. El fenomenalismo es una corriente que intenta reconciliar al realismo y al idealismo. Viene de fenomenon, que es una palabra latina, que en español es apariencia. No conocemos las cosas como son en sí, sino como nos aparecen. Hay cosas reales, pero no podemos conocer su esencia. Pero sí podemos saber que las cosas son, pero no lo que son. Coincide con el realismo en admitir cosas reales y con el idealismo en limitar el conocimiento a la conciencia. En este caso, en sentir del fenomenalismo nos enfrenta siempre con un mundo. Esto es, con un mundo tal como se nos aparece por razón de la organización a priori de la conciencia, nunca con la cosa en sí. Ahora veremos la crítica y posición del autor. No puede determinarse la disputa entre realismo e idealismo. Ni el realismo ni el idealismo pueden probarse o refutarse por medios puramente racionales. El hombre, en su querer, tropieza con resistencia. Vive de modo inmediato la realidad. Nuestra experiencia de la realidad es una vivencia inmediata. El idealismo fracasa también en el problema de la existencia de nuestro yo. Y por último vemos las dos soluciones teológicas. La solución monista y panteísta, por la cual el sujeto y el objeto son una unidad. Son dos aspectos de una misma realidad. El monismo trata de absorber al sujeto y objeto, pensamiento y ser, conciencia y cosas en una última unidad. El otro es la solución dualista y teísta, por la cual el dualismo sujeto-objeto tiene por base un dualismo metafísico. El reino ideal y real concuerdan y existe una armonía entre el pensamiento y el ser. La solución del problema del conocimiento está en la idea de la divinidad como origen común del sujeto y el objeto, del orden del pensamiento y del orden del ser. La conexión y el orden del universo, estos descansan en una armonía establecida originariamente por Dios.